amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén mirando. Hoy en el programa de Merciseín Radio TV tenemos a un invitado desde Perú. Él nos va a estar compartiendo información muy importante relacionados con el ADN, relacionados con la inteligencia artificial, y también nos va a decir sobre el contacto que él tiene con los intraterrenos, información que le han dado. Y él es el señor Roberto Vargas. ¿Cómo está, señor Roberto? ¿Qué tal, Gilberto? Qué alegría poder estar en contacto contigo y a través tuyo pues ser parte de esta acción de comunicación y de transmitir pues esperanza e ilusión a la humanidad, porque estamos viviendo tiempos importantes, trascendentales diría yo, y como nunca estamos en la gran capacidad de poder autotransformarnos, no solamente para nosotros sino para las nuevas generaciones. Claro que sí, exactamente, y yo creo que es un punto muy importante, las nuevas generaciones. Y cuéntenos, ¿cómo es que usted inicia con esta parte del contacto intraterreno? ¿Cómo surge y qué edad tenía usted? Cuéntenos. Bueno, en principio pues todo esto nace en el momento según me cuenta mi madre antes de partir de este mundo, que en la etapa del embarazo, en los 3 meses de gestación, hubo problemas en mi embarazo y mi madre tuvo que hacer reposo en una cama. En ese instante en la que era el tercer mes de embarazo, sintió una voz que le decía que tuviera tranquilidad porque el bebé iba a nacer. Entonces mi madre curiosamente miraba a los costados y estaba sola y no sabía de dónde había provenido esa voz. En otro momento, vuelve a escuchar nuevamente esa voz porque ella estaba un poco preocupada también, confundida con todo lo que estaba pasando. No podía moverse, estaba, digamos, en cama echada. Y vuelve a escuchar la voz tan nítida como la primera vez, indicándole de que tuviera calma, que el bebé iba a nacer. La sorpresa de mi madre era, en principio, todavía no se sabía el sexo del bebé que llevaba en su vientre. Entonces, ¿cómo alguien podría decirle eso? Y efectivamente pasa el tiempo y, bueno, nace Roberto, que les está hablando. Y me contó una serie de sucesos que ocurrían en la infancia. Y decía que cuando yo tenía 4 o 5 años, como toda mamá, pues cuidaba que sus hijos, más mis primos, que jugábamos juntos, no hiciéramos ninguna travesura como niños, ¿no? Y entonces dice que me escuchaba siempre hablar. Cuando había un juego yo le decía, yo voy a ganar porque tengo un yo que me va a avisar. Y dice que me escuchaba muchas veces, ¿no? Y efectivamente, cuando miraba que yo jugaba y decía eso, ganaba. Bueno, esto ha ocurrido pues en el año 2009, ya en una de las últimas conversaciones que tuve con mi madre antes de que parte de este mundo. Y ella fue testigo muchos años de este mensaje. Y en un momento de nuevo digo, madre, pero si tú sabías todo eso que ha pasado, y además has tenido también con tus amigas cuando salías a orar en la azotea o en el techo y mirabas luces que me has contado, ¿por qué no me contaste antes de que yo empiece este proceso de acción? Porque sería diferente. Y su respuesta de ella fue, bueno, hijo, si yo hubiera comentado, te hubiera influido y no habrías vivido lo que te correspondería vivir. Sería más bien influenciado. Y eso me lo contó y realmente nos dimos un fuerte abrazo porque sabíamos que esta era la última conversación, ¿no? Pero esto ya me dio a entender que es parte de un proyecto genético que no solamente es mi persona, son muchas personas en el planeta Tierra que son parte de ese proyecto genético y que además se va a transferir en el tiempo. Serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos quienes serán parte de este proyecto llamado ADN Libertad, ¿no? Y es así como ocurre una serie de experiencias de contacto con seres extraterrestres del planeta Apu. Apu. Sí, del planeta Apu, ubicado en la constelación Alfa Centauro. A lo largo de... Perdón, ese Apu es lo mismo que habla Ricardo González. Claro, él es peruano. Ajá, sí, exactamente. Es peruano como yo. Ok. En el caso de la experiencia que yo cuento, ocurre al sur del Perú, en Tacna. Ok. Y Ricardo González vive en el centro del Perú, que es Lima. Ajá. Entonces, en la época que a mí me corresponde vivir la experiencia, yo no lo conocía todavía. Después nos hemos conocido. Ok. Es una excelente persona, un gran amigo también. Y un saludo para él. Bien, y entonces, a partir de ahí, pues, que ocurren una serie de experiencias de contacto, de encuentro, y eso sí que me lleva, con el paso del tiempo, a
y profundizando un poco más. Y así es como llego al presente. El presente es justamente lo que ustedes pueden apreciar aquí. Está escrito en este libro. Ah, es su libro. Claro, fue escrito con Elvira Candy Segovia y Roberto Vargas, en coautoría ambos. Ah, sí, 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 el Camino del ADN. Capa. Ok. Lo interesante de este libro que voy a comentar acá viene en lo siguiente, ¿no? Ok. Que en este libro, en las rutas de Carañao, que queda en el camino del Caponián, o camino de los Hijos de Luz de los Justos, que queda entre el territorio de Cusco y Puno, al sur del Perú, fuimos recibiendo una serie de información acerca del ADN, entre ellas, que por ejemplo en las nuevas humanidades ya existían ADNs, ¿no es cierto?, no solamente con 3 hélices, sino con 4 hélices en el ADN. Esto fue para nosotros una gran motivo de preocupación también y de interés, porque por primera vez estábamos asistiendo a un tipo de información genético, y es que el ADN no es de origen humano, es de origen extraterrestre. Porque 22 razas del cosmos, de la polaridad, tanto razas sabias, inteligentes, como razas retardadoras o retrasadoras, se dieron parte de su cromosoma para el proyecto llamado ADN Libertad. Y esa clave 22 que existe en el cosmos también está en la humanidad. Esa clave no es otra cosa que las 22 pares de cromosoma más 2 que existen en el interior del ADN. Aquí pueden ustedes apreciar, ¿no es cierto?, que en el libro aparece, ¿no es cierto?, la parte de las hélices en el ADN, Sí. 3, 4, ¿no es cierto? Y además también en este libro nosotros mencionamos acerca de la información que nos entregan en estas experiencias en Huancané también, que es una provincia de Puno, al sur del Perú, acerca de que en el cromosoma, en la parte superior, existen los telómeros. Y estos telómeros, cuando se van desgastando por efectos de que se van duplicando la célula, llega un momento en el cual se agotan y el ser humano ya acaba su existencia en la Tierra. Okay. Entonces, uno comenzaba a laborar con los telómeros, podría, ¿no es cierto?, prolongar la vida, y si habían células que estaban enfermas, pues desgastando el telómero se podría acabar, por ejemplo, la célula del cáncer o del SIDA, ¿no? Y no solo eso, sino que además también, en estas experiencias de encuentro, de contacto, es que nos dan información acerca del algoritmo espiritual del sentir. Algo que desconocíamos totalmente. Para empezar, mi profesión es contador público. Muy ¿no? bien. Yo ejerzo esa carrera como consultor en procesos de transferencia. He sido ex vicedecano del Colegio de Contadores, he sido ex miembro director de Coca-Cola, entonces estaba muy ligado al mundo académico y nada que ver con la biología. Por lo tanto, este algoritmo espiritual, el sentir, era un aspecto muy importante que como humanidad deberíamos saber. ¿Y por qué menciono esto en el libro que hemos publicado el año 2003 y lo hemos ido actualizando? Es que resulta ser que el premio Nobel del año 2009 fue otorgado por el Instituto Karolinska de Estocolmo a los descubridores del telómero, que es una enzima de telomerasa. Telo significa final y mero significa parte. Estamos hablando del año 2009 y este libro fue publicado el año 2004. El 28 de agosto del año 2004 en la Facultad de Biología y Genética de la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, que sería una de las universidades más antiguas de América, ¿no? Entonces, este premio Nobel de 2009 fue otorgado a Elizabeth Blackburn, que es de Tasmania, Australia, a Carol Greider, que es de California, y a Jacques Sostak, que es de Londres. Entonces ahí ya tenemos una primera evidencia de que la información es real. No solo eso, sino que científicos de la Universidad de Cambridge, ellos hacen un estudio y encuentran a través de su investigación que en el ADN existe el cuádruple ADN, o sea, le llaman G-cuádruplex. Este científico es Shankar Balasubramanian, que es de la India, pero que es un químico que vive en Britania, y él descubre esto justamente cuando existe la fase S, que es cuando la célula copia su ADN al momento de dividirse. En ese instante es que logra descubrir que existen 4 hélices en el ADN. Entonces esta es la segunda confirmación, ¿no? No solo eso, sino que además hemos descubierto recientemente que hay una persona que
que ha comenzado a utilizar esta tecnología para evitar envejecer, porque dice que el envejecimiento es una enfermedad y que a través de unos vectores introduce y conecta material genético que permite que la persona pueda mantener el estado de, digamos, de no envejecimiento, ¿no? ¿Y por qué? Esta persona es americana y se viene a Colombia porque en Norteamérica estaba prohibido hacer ese tipo de experimentos en el cuerpo humano. Y cuando uno ve las fotos, efectivamente se nota de que ya no está envejeciendo, sino aparentemente estaría conservándose en la edad y quizás un poquito más joven. En retroceso. Entonces, claro. Entonces ahí tenemos una nueva evidencia. Y la parte que a nosotros ya nos pareció súper interesante, porque esta evidencia de, vuelvo a repetir, de las 4 hélices, fue publicado en News Mundo el 21 de marzo del año 2013 y fue publicado nuevamente en El Mundo el 23 de abril del año 2018. Así que estamos hablando de información de los últimos tiempos. Y algo más, ¿no? Resulta que 2 virólogos en Boston en el año 2013, un matemático llamado Vladimir Sherbak y Maskin Makukov, es un astrobiólogo, ellos comienzan a investigar un coronavirus. Y resulta que encuentran que en el ADN se fusionó más o menos hace 2 millones de años un algoritmo en el cerebro de los homínidos, un algoritmo dentro del genoma humano. Y este algoritmo que a nosotros nos hablan es el algoritmo espiritual del sentir. O sea, tenemos una evidencia del año 2013 que ya están hablando de un algoritmo al interior del genoma humano. Es más, ellos dicen que el 97% del ADN contiene mensaje grabado desde el origen de la evolución. Conclusión, no somos el ADN de origen humano, sino extraterrestre. Ok. Muy interesante. Todo esto que nos mencionas en el libro han sido... exactamente, en tu libro, el ADN multitransdimensional, información que te han compartido los intraterrenos. Y también seres del espacio. O extraterrestres también. También, okay. ¿No? Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto, no? Es que, además, en el año 2012 existe un científico que se llama Robert Gifford, es de la Escuela de Medicina de Boston, y John Coffin, que descubre un extraño código, ¿no? Y esto lo publican en la revista Nature del año 2012. No solamente eso, sino que se dieron el trabajo de introducir 100 letras grabadas en el ADN de la bacteria E. coli, que nosotros la conocemos, ¿no? A esa bacteria. Entonces, resulta ser que pues el ADN no solamente es algo genético, sino también viene a ser un almacenador de información. Y a nosotros nos hablan que dentro del ADN existirían códigos binarios que son parte de la información que procesa el ADN. Y esto de los códigos binarios pues lo hemos venido a conocer con la aparición pues recién de las computadoras y la programación en los últimos 30 o 40 años recientes, ¿no? Pero esta información, vuelvo a repetir, el ADN es de origen extraterrestre, no es de origen humano. Ok, pues se puede decir que pues todos prácticamente traemos esa parte del ADN extraterrestre. Y bien, Roberto, pues ya nos contaste pues un poco sobre el ADN y solo recordarle al público que pues Roberto va a estar en la conferencia, en el taller que va a estar impartiendo Marta Briceño junto a Adriana, va a estar también Roberto, entre otros, pues lo estamos publicando en este momento. En tu caso, Roberto, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué tipo, alguna terapia alternativa o cuál sería tu labor con esta parte de lo dinámico? Bueno, la importancia de justamente llegar a ese evento es para transmitir esta parte de la información y también hablarles de la importancia de activar los códigos evolutivos en el ADN. Ok, esa parte de la importancia de códigos, ¿tú estarías haciendo como alguna terapia, algún seguimiento que tiene que llevar la gente para poderlos activar, o simplemente con que nos los menciones o lo menciones con eso y nosotros practicar haciéndolo? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Bueno,
Vamos a hacer efectivamente en el taller la explicación de algunas prácticas que hemos logrado desarrollar aquí en el Kapamyam. Dicho sea de paso, para poder activar estos códigos en el ADN, no solamente se requiere, por ejemplo, una preparación en los 3 planos, físico, emocional, mental, espiritual, no solamente la alimentación, no solamente los pensamientos, las emociones, no solamente los colores, no solamente la comprensión, sino que hay algo muy importante. Es necesario llegar a determinados puntos de luz, donde la energía allí potencia con mayor intensidad esa activación de los códigos, ¿no? Por eso es que para nosotros es muy importante el recorrido por el Kapamyam. Lo hemos hecho ya en los últimos años, una vez al año, donde efectivamente existe esa energía llamada la yen causal o la energía del nuevo tiempo que potencializa la activación de esos códigos. Naturalmente que en los talleres vamos a explicar, vamos a hacer algunas prácticas, porque yo quisiera tratar el punto un poco del futuro, si me permites. Sí, adelante. Bien, toda esta información es porque hay algo muy importante que transmitir. Resulta ser que en octubre del año 2017 fuimos invitados a viajar a Europa. Y por cierto, no conocíamos Europa. Y en el trayecto al camino de Europa tendríamos que llegar a conocer un poco qué es el eterno presente futuro. Resulta ser que las humanidades como nosotros, ¿no es cierto?, tenemos necesidad de conocer una información que es fundamental e importante. Los extraterrestres viven y los seres intraterrenos, que pertenecen a otra dimensión, viven un eterno presente. Ok. ¿No? Por eso es que para ellos todo es rápido, es instantáneo, porque es presente, es inmediato. En cambio nosotros como humanidad, al venir a este plano terrenal, justamente porque no hemos desarrollado estos códigos en el ADN, porque las neuronas que están en nuestro cerebro todavía no han sido restauradas, y porque solamente trabajamos con una capacidad mínima del cerebro, porque nos falta una serie de acondicionamientos entre lo que vamos a explicar ese día del taller, les vamos a explicar con un poquito más de detalle. Necesitamos activar más partes de las células o neuronas en el cerebro para que hagan nuevas sinapsis, y además para que el algoritmo, que es básico, comience a interactuar. Entonces, necesitamos conocer algo más, un poco más. Y es que en el caso que nos invitan a Europa, pues teníamos que llegar a conectar y conocer lo que es el eterno presente futuro, ¿no? Entonces, la humanidad vive un eterno presente futuro. Si no somos capaces de entender eso, no nos vamos a conectar con esa realidad que es el eterno sentir, ¿no? Porque si no, seguiríamos viviendo en el pasado o simplemente nos quedaríamos atascados en el presente y no podríamos conectar la realidad del pasado, presente y futuro en esta realidad. Porque en ese futuro existe paz, justicia, libertad, imaginación, existe todo eso. Y una parte nuestra se quedó en ese futuro y nuestra alma, que es la conciencia divina, es la que viene y encarna en un proyecto genético llamado libertad. Y que nuestro ADN es multitransdimensional porque no solamente conecta a la Tierra, sino conecta a todas las dimensiones y además con la parte espiritual. Entonces, teníamos que ir a conocer a qué se refería con ese eterno presente futuro, ¿no? Y entonces, así es como viajamos a Europa y nos fuimos encontrando en muchos lugares con muchas claves y señales, como por ejemplo las puertas del sol, tanto en Madrid, igualmente fuimos a Francia, igual estuvimos en Holanda, igual estuvimos en Bonn, en Düsseldorf, en Colonia, igual llegamos a Italia, ¿no? Y en cada lugar que íbamos llegando, Venecia, Florencia, Milán, Pisa, Roma, fuimos encontrando lugares que tenían que ver con María Magdalena, templos de María Magdalena, y también con plazas del sol o puertas del sol, ¿no? Que para nosotros a nivel de Perú y a nivel de Sudamérica, pues es muy conocido las puertas del sol. Aquí existe mucha información y mucha evidencia arqueológica acerca de las puertas del sol y mucha tradición. Entonces, y de allí partimos a Grecia, llegamos a Atenas, y en Atenas, justamente en octubre de 2017, tuvimos acceso a una información, y que la voy a relatar brevemente, ¿no? Ok. Es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué es importante transmitir esta información? Porque realmente como seres humanos tenemos un propósito superior por el cual estamos acá, una misión, y tenemos que descubrir esa misión que es interna, interior. Y cuando descubrimos esa misión, pues vamos a saber a dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, la intuición es una llave que te permite conectar con el alma y descubrir esa conexión espiritual. Y el sentir te conecta con tu naturaleza espiritual. Entonces,
fue así como llegamos a este lugar. Y en un momento determinado, el guía que nos conducía en el turismo en el día, nos hizo una referencia de que terminando el tour de la ciudad, cerca del mediodía, nos iba a dar una información. Porque todos nos identificamos y los únicos peruanos éramos nosotros. O sea, yo había viajado con mi familia. Y entonces, efectivamente, terminamos el ciclo de visitas y el guía nos llamó. Y en ese momento nos dijo que él tenía un mensaje que transmitir, porque él sentía de que tenían que llegar oriundos de Sudamérica a quienes él tendría que transmitir una información. Naturalmente él no sabía por qué estábamos viendo, ni idea tenía de por qué estábamos ahí, solamente nosotros, y por qué ese día en la mañana yo había recibido una comunicación telepática indicándome qué es lo que tenía que hacer, qué labores había que hacer exactamente en el Partenón. Y cuando este guía, vuelvo nuevamente al guía terrestre, que nos comienza a explicar lo que había que hacer, para mí fue una sorpresa de que sin conocernos y sin saber lo que yo por la mañana había recibido, él estaba también dándome la misma información. Fue una sorpresa y efectivamente llegamos al lugar y por supuesto pues el Partenón para mí era como un sueño estar ahí, ¿no? De niño había escuchado mucho, había leído libros, pero nunca había tenido la oportunidad de estar ahí. Era prácticamente vivir una realidad que me parecía fantástica, pero estaba ahí, ¿no? Y entonces el lugar por supuesto está coordinado, no te dejan ingresar, y logré ubicar el lugar donde tenía que ser esta evidencia, y era una piedra inclusive. Así que con mucha tranquilidad y con mucha referencia fui, ubiqué en la piedra, hice mi trabajo, y no fui en ningún momento siquiera, hay policías que cuidan o algo así como vigilantes de la zona que impiden que ingreses ahí porque están en un proceso de restauración justamente para evitar problemas, ¿no? O algún accidente. A mí no me hicieron ningún tipo de observación, no sé si no me vieron o me hice invisible, ¿qué sería? Las dos cosas. Claro. En un momento determinado yo me siento en un momento como transportado a otro tiempo, a otro espacio, y de pronto veo cómo son los edificios, muy diferentes a los que conocemos, inclusive no miraba ventanas ni puertas, pero sí veía que salían de esa especie como si fuera pared, no lo podría explicar, pero como que se abría un espacio y salían personas de afuera. Veía que otras se desplazaban, no pisaban el piso, sino como que se deslizaban. Veía aparatos que volaban por encima en forma plana, circular, triangular, en forma de cuadrados, ¿no? Y no había ni ruido, ni tampoco como se acostumbra acá en la Tierra el sonido, ¿no? Absolutamente nada, todo como en una paz realmente sorprendente. Y de pronto venía hacia mí dos personas que yo distinguía, así como en la Tierra, sexo masculino y femenino, de una apariencia casi muy humana. Cuando se acercan a mí a una distancia casi, yo diría, de 1,5 metros, yo sentí en ese momento, dentro de mi ser, una emoción tan grande, difícil tal vez explicar con palabras, pero similar, así como si fueran mis padres, ¿no? Y no lo eran porque mis padres naturalmente vivían en la tierra o vivieron conmigo y no se parecían absolutamente a nada ahí, ¿no? Y son ellos los que me comienzan a hablar. Que esto no era una casualidad, que ya estaba planificado. Y en ese instante, no sé cómo ocurre, pero veo el año 2050. ¿Pasó por la mente o volteaste a ver algo y veo? Ah, ok. Claro, y en ese instante mi reacción fue tocarme los brazos, tocarme los muslos, y me vi físicamente, o sea, me tocaba, y era la ropa que yo tenía, la misma ropa con la que estaba en ese instante. Entonces, ¿y esto cómo es? O sea, yo físicamente era el mismo. Y al mirar el año 2050 mi sorpresa fue mayor, ¿no? Ahí fue cuando me comenzaron a explicar una serie de informaciones más. Pero lo que yo pude observar era lo siguiente, ¿no? Es que en un momento determinado observaba que se me acercaban a mí personas, y en la medida que se acercaban, venían en pareja, hombres y mujeres, o mujer y hombre, al menos desde el momento que yo puedo distinguir aquí en la Tierra, y observaba que como que entre ellos se comunicaban. Yo entendería en ese instante que era telepático, porque en esa situación yo podía como percibir un poco más, podía ver un poco más, podía sentir un poco más de lo normal, y hasta podía decir que hasta podías pensar lo que ellos pensaban, ¿no? O sentir lo que ellos sentían. En una de esas veo un grupo de 2
serían personas que pasan por mi lado y sentí algo extraño, porque no les sentí la misma afinidad emocional que había sentido con otras personas. Y en ese instante, entiendo yo que de repente estaría un poco, digamos, más sensible en la parte emocional, y pude distinguir que no eran humanos. Esos dos personajes que pasaron por mi lado, ahí pude entender que esos eran seres altamente biológicos, pero con inteligencia artificial, ¿no? Y pude ver que la mayoría de personas que estaban en ese lugar transitaban, avanzaban a lugares, pero no veía que estaban haciendo cosas normales como es común aquí en la Tierra. Y pude entender en ese instante que la inteligencia artificial y la robótica muy avanzada se encargaban de hacer todas las demás cosas. Entonces, recibo la información que tenía que recibir, porque hay una parte que se tiene que hacer aquí en Perú, que es completar una parte de este sello en un lugar muy especial del Capañán, que es necesario para completar, porque allá habíamos llegado a una Puerta del Sol, en el grupo que es toda la parte del Partenón, y que la siguiente labor tenía que hacerse aquí en Perú. Entonces, yo en ese instante estaba atento a todo lo que podía entender y comprender, tratando de guardar, bueno, de todas maneras el nerviosismo, el sudor que recorría mi cuerpo y la sensación de ingravidez en ese instante, pues era muy diferente para mí. Y pude por un instante entender algo que era muy importante acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Si nosotros damos un poco de referencia en la vida actual, podemos apreciar de que, por ejemplo, hay personas que nacieron sin la vista o la perdieron la vista, hay personas que no escuchan o perdieron la parte auditiva, ¿no es cierto? Sí. Hay personas que de repente no pueden tocar porque perdieron las manos o nacieron sin manos. Entonces existen ya los implantes que los conectan a través del cuerpo y pueden funcionar, ¿no? Entonces existen neuroimplantes para que personas puedan ver, neuroimplantes para que las personas puedan escuchar, ¿no? Aquellas personas que de repente tienen problemas en la memoria, pues hay neuroimplantes para que puedan recuperar otra vuelta su memoria y se puedan integrar a la sociedad otra vuelta y vivan su mundo, ¿no? Hasta ahí lo podemos entender, ¿no? Okay. El tema está que la inteligencia artificial es algo que ya vino a la humanidad y de la cual no nos vamos a poder desprender porque ya va a ser parte de nuestra vida. Entonces estamos hablando de que eso, con el avance de la ciencia, va a ser tan natural y normal. Hablamos de la tecnología 5G, hablamos, ¿no?, de la nanomedicina, la nanobiología, ¿no?, una serie de cosas más. Hablamos de la automatización de muchos procesos. Entonces, yo en ese instante entendí por qué me hacían ver esto de la inteligencia artificial. Ya con un poco más de reflexión después de salir de la experiencia, me puse un poco a tratar de retener lo que había oído y con el tiempo a analizar a qué se referían con eso. Y es lo siguiente, ¿no?, que si eso continuara de los neuroimplantes avanzando y se comenzara a utilizar, va a llegar un momento en que la humanidad ya no va a necesitar hacer nada porque todo lo va a tener. Es más, ya no es necesario ir ni a la escuela ni a la universidad porque todo el conocimiento con un chip o un neuroimplante lo tendrías. Entonces, este es el momento en el cual tenemos que nosotros laborar con el aspecto del desarrollo del ser humano para despertar esos códigos en el ADN. Porque tenemos, ¿no es cierto?, podemos ver más allá, o sea, la clarividencia. Podemos tener la telepatía sin necesidad de neuroimplante. Podemos tener la clariaudiencia sin necesidad de ningún tipo de aparato auditivo. Podemos oler sin necesidad de un tipo de aditamiento especial, ¿no? Podemos tener la capacidad de dislocación, podemos interpretar sueños, ¿no es cierto? Podemos hablar otros idiomas sin necesidad de un aparato o un neuroimplante. O sea, tenemos muchos dones, podemos sanar, podemos autosanarnos también. Entonces, yo entendí que el mensaje es transmitir a todos los seres humanos, a contagiarlos a que no perdamos esa capacidad interna que tenemos dentro de nosotros, que no nos dejemos llevar por la parte de la ciencia, del avance de la ciencia, los neuroimplantes, ¿no? Y sobre todo tenemos que llegar a la acción, es el momento de la acción. Okay. Y ya no podemos quedarnos solamente en las palabras o en la transmisión, sino tenemos que ser ya actores de eso. ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces necesitamos que despierte el superhumano. Ese superhumano es el que tiene esas capacidades para poder generar ese cambio y a través de ese cambio, ¿no?, contagiar al resto de la humanidad. Todos tenemos esa capacidad, ¿no?
Pero aquí viene algo más importante, que quisiera compartirlo en tu programa. Gracias. Estimado Gilberto, que pocas veces lo he comentado, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Si recuerdas, cuando tú vienes a la Tierra, en algún momento papá y mamá te animan a caminar. En algún momento papá y mamá te dan el alimento, te enseñan a comer. En algún momento papá y mamá te enseñan a hablar. En algún momento papá y mamá te enseñan a pensar, ¿no? Y con el tiempo, si lo vemos hasta el tiempo actual, pues ya sabes restar, multiplicar, dividir, lees, interpretas, analizas y todo, ¿sí o no? Sí. Entonces, para que tú puedas hoy en día desarrollar eso, has tenido que aprenderlo en algún momento. Entonces, acá viene lo siguiente, ¿no? ¿Por qué los niños nuevos que están naciendo ahora pueden fácilmente conectarse con la computadora, la tablet, internet y con todos los nuevos programas que están existiendo? ¿Por qué? Porque vienen con códigos generales activos, más activos que nosotros. Pero hay un detalle interesante, ¿no? Y es que nosotros somos una inteligencia artificial biológica. ¿Una esencia? Una inteligencia artificial biológica. Ok. ¿Por qué? Porque el ADN reconoce códigos binarios que en programación son el 0 y el 1. Ah, ok, ya. Ajá. Entonces, para que nosotros nos sea fácil reconocer la inteligencia artificial, es porque en algún momento dentro de nosotros existe eso. Es como cuando nos enseñaron a caminar, sí, o a comer, o a bailar, ¿no? Entonces, eso se llama IAD, inteligencia artificial biológica. IAD, ok. Pero si solamente nos quedamos como inteligencia artificial biológica, seríamos como seres que, claro, seguimos la moda, no despertamos, seguimos haciendo como estamos y nos olvidamos de la parte espiritual que le hacemos. Sí. Entonces, acá viene la otra parte, ¿no? Nosotros somos amor incondicional biológico. Amor incondicional biológico, ¿no? Ese es el verdadero propósito que tenemos los seres humanos. A y B. Y eso somos un descubrimiento que cada uno tiene que encontrar. Y eso es algo muy importante. Precisamente porque es que llego al año 2050 y tengo esa experiencia es para que ahora, en esta realidad, sepamos realmente distinguir qué es lo bueno, qué es lo necesario y qué es lo que de repente es superfluo y lo podemos hacer nosotros. Porque si la inteligencia artificial, la robótica y la automatización siguen avanzando, va a llegar un momento en el cual ya no vamos a hacer las cosas que hacemos ahora. Sí. Entonces, vamos a necesitar comenzar a desarrollar una nueva forma de pensar, un nuevo modelo espiritual e inteligente aquí en la Tierra. Porque en algún momento ni las religiones, ni la filosofía, ni el conocimiento que tenemos nos van a ayudar a entender y a sentir lo que es el despertar de conciencia. Ok. Necesitamos descubrir esa misión interior que cada uno trae. Porque en este momento estamos, fíjate, mira, Gilberto, estamos en este momento en que la tecnología con la informática se están fusionando, en que la tecnología con la biología se están fusionando. ¿O no es así? Sí. Los neuroimplantes, los programas inteligentes, tú tomas el teléfono y existe un Siri que te puede dar la respuesta o te puede llevar a donde tú decides sin manipular el equipo. Cierto. Es verdad. Entonces todo fue un propósito de que tú llegaras, te dieras cuenta y pues te conectaras hacia el futuro. Por eso haces mención pues sobre el futuro, ¿verdad? Claro, pero tenemos una gran oportunidad en este futuro porque podemos continuar evolucionando y podemos hacer, ¿no es cierto?, que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial y la robótica, en un perfecto equilibrio lo podamos utilizar no solamente para nosotros, sino para lograr ese equilibrio del medio ambiente y quizás tal vez salir del planeta Tierra y llegar a ese aspecto espiritual, pero desde el punto de vista biológico y no desde el punto de vista artificial, porque la inteligencia artificial tiene un límite.
no va a llegar a conectar con la esencia espiritual, nosotros sí. Entonces, ya estamos en la etapa, hemos dejado el humanismo y estamos en el transhumanismo, que es lo que estamos viviendo ahora. Sí. Y la siguiente etapa, ¿cuál sería? El poshumanismo, donde sería prácticamente un ser humano totalmente, ¿no? Y eso es lo que no queremos llegar a eso. Ok, muy bien. Esto y más estarás comentando en la charla que pues vas a dar en el taller que se realizará acá en la Ciudad de México el día 27 al 29 de marzo, ¿cierto? Y además pues a base de prácticas, a base de tu aprendizaje, lo que has descubierto, lo que has hecho, lo vas a integrar en cada persona que pues asista. Otra cosa y una preguntita, el libro que nos mostraste, ¿van a estar a la venta ese día? Exactamente. Sí, por supuesto. El ADN multidimensional. Sí, los vamos a llevar, en realidad, vamos a tratar de compartir esta información también. Ya hay más detalles en el libro. Y las personas que puedan asistir, los invitamos a que vayan a la carretera Tenancingo, en Zumpahuacán, en el kilómetro 7.3 en Santa Cruz Los Pilares, el código 09230 en Zumpahuacán, México. Como tú bien dices, vamos a estar pues el 27 al 29 en el taller dinámico Expansión de la Conciencia y Misión de Vida. Por eso es la importancia de transmitir esta información. Claro, pues muy interesante. Y cuéntanos también, con qué seres, ya casi para concluir, con qué seres, con qué tipo de extraterrestres y también intraterrestre estuviste o tienes todavía tu contacto. Bueno, en principio esto se inició, esta experiencia que seguramente puedes haber escuchado a muchas personas, el mío es un testimonio de los muchos que pueden haber escuchado. Esto ocurre con Godard, que es un ser extraterrestre, descendiente de la civilización Apu, que en este momento se encuentra en la constelación Alfa Centauro a 4.2 años luz, ¿no? Y este es un ser que tiene aproximadamente más de 2,40 metros de altura, ¿no? En realidad nosotros nos parecemos a ellos y estos seres de Apu han estado apoyando a la humanidad. De hecho, aquí en el Perú, en la tradición ancestral andina, se le denomina Apu de la montaña y se habla de que existen, ¿no?, las deidades de los Apus en las montañas. Los campesinos tienen muchas historias acerca de avistamientos e inclusive que bajan naves, bajan estos seres y muchas veces los han ayudado. En la arquitectura y arqueología en que está también toda esa información. Bueno, y además Godard y Antar, y también con seres intraterrenos como Inmatel. Inmatel es un ser intraterreno que nos da la oportunidad de tener encuentros con ella en la Gruta de Carañagua y en el Cusco, y ella era representante de la civilización atlante, ¿no? Y nos entrega también parte de la información. Y a lo largo de estos últimos años, pues, hemos tenido la oportunidad de seguir recibiendo información, seguir teniendo encuentros, pero lo más importante que yo he podido entender y comprender es que realmente quien tiene que cambiar es el ser humano, porque aún bajaran ellos y conversaran contigo y se sentaran contigo, no cambiaría nada si tú no cambias. Porque el principal cambio nuestro está justamente en esa redención y tener mucho cuidado con las palabras que emites, con las actitudes que tienes, con las emociones que manejas, con los pensamientos que manejas, ¿no es cierto? Con la predisposición que tienes, porque finalmente las energías que tú tienes van a hacer caso al Creador y en algún momento determinado se van a revelar, ¿no? Y tarde o temprano, en lugar de ser una ayuda, va a ser más bien una traba en el camino. Sí. Y he comprendido, ¿no es cierto?, que todo lo que das, el universo te lo devuelve, de alguna manera y en algún momento. No estamos en capacidad de juzgar a nadie, porque no sabemos la evolución de las personas. Entonces sí es importante empezar a autoconocerse y empezar a generar ese cambio en uno mismo. Muy bien. Eso es en cuestión de la parte de los apunianos, de la constelación de Alfa Centauri, tu contacto. Ahora bien, los intraterrenos, ¿qué nos cuentas? Bueno, existe este ser de nombre Inmatel,
que era un personaje, te lo escribo más o menos en aquella oportunidad, aproximadamente de 1,65 m, rostro casi como de una niña, la piel casi rosada, pero diría yo casi castaño, vestía ropa muy, muy bonita, muy elegante, que es quien se acerca en esta gruta de Carañagüe, donde fuimos invitados para vivir una experiencia interdimensional, donde era un lugar totalmente oscuro, por encima de los 3.900 metros, donde existen también seres pequeños que en esa oportunidad se acercan a nosotros, que eran máximo menos de 70 centímetros, que viven al interior y que en determinados momentos salen, ¿no es cierto?, para transmitir alguna información, ¿no? Entonces, hay una variedad de seres. Yo puedo hablar de los que nos ha correspondido tener la oportunidad de tener experiencia, ¿no? ¿Serían como elementales? Ok, ¿serían esos como seres elementales los que cuidan pues el medio ambiente, la tierra, la naturaleza? Claro, también hay seres elementales más pequeños inclusive, ¿no? Que cuidan el agua, pero esos eran físicos, eran seres pequeños físicos. Pues muy bien. Inclusive pequeños, ¿no? Y físicos, ¿no? Físicos. Claro, que claro. Tú los podías escuchar. Pero de una ternura y una inocencia, pues, comparada a la de un niño, ¿no? Un niño de 3 años, así 4 años, que cuando te ves se acerca y te abraza y te toca, algo así, ¿no? Okay. Pero naturalmente 3 años, ¿no? Tendrían más edad. Pues yo creo y que... la energía que tienes te da paz, digamos. Sí. Esto y más, pues va a estar comentando. Yo creo que las personas que estén viendo estos videos, pues nos ayuden a compartir, nos ayuden pues a darle manita arriba, y pues que la gente esté enterada del evento que va a estar, donde vas a estar tú como ponente. Si alguien quiere conseguir, que no venga al taller, si alguien quiere conseguir cualquier tu libro, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede contactar para tu libro? Nos pueden escribir al Face, activación del ADN multitransdimensional. Repito, nos pueden escribir al Facebook, ¿no? La activación del ADN multitransdimensional. Y allí les vamos a poder, ¿no es cierto?, dar la información para poder acceder al libro. Ok, se ve muy interesante, la verdad. Y otra cosa, esta ocasión que te toque venir, la gente que pues asista va a poder salir de sus dudas, va a haber preguntas. Yo me imagino que va a haber como una parte donde haya preguntas a los ponentes. En tu caso, pues solucionar o dar claridad a las dudas que puedan traer, porque pues imagínate, es mucha información la que traes, y pues mucha gente quisiera preguntar sobre quizás tu contacto, sobre tu libro, sobre lo que te han dicho y lo que pues puede pasar a futuro, ¿verdad? Se habla mucho sobre pues enfermedades, se habla mucho de guerras y toda esta onda. Yo creo que pues tú nos estarías platicando un poco más de eso en la charla que va a haber acá, en la conferencia, en el taller dinámico, ¿verdad? Así es, efectivamente, invitamos pues a los amigos que nos puedan en ese momento sintonizar, de que va a haber un grupo de personas de muchos países, de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, inclusive de México, quienes llevan también un conocimiento importante para compartir, y en el caso personal mío, pues les vamos a transmitir esta información, y vamos a compartir también estos talleres y charlas donde algunas técnicas y prácticas que les vamos a transmitir. Y lo más importante es el mensaje que yo comparto, ¿no? Realmente los únicos actores del cambio somos nosotros. Las respuestas están en nuestro interior, ¿no? Y es bueno siempre mirarse de vez en cuando, una mirada retrospectiva, y ver hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Porque hay muchas cosas buenas que se han hecho en el pasado, y como humanidad sí tenemos cosas buenas. Por tanto, somos actores de ese cambio y ese futuro. Yo tengo la ilusión y la esperanza de que podemos contribuir y dejar un mundo, ¿no es cierto?, en equilibrio, en paz y oportunidad para las nuevas generaciones. Porque así como nuestros padres nos lo dejaron, pues existe ese compromiso igual de hacerlo. Y eso es lo que me anima, y eso es lo que me satisface y me reconforta, de poder salir y poder compartir este pequeño conocimiento que yo tengo, ¿no?
desde mi corazón y de verdad, desde lo más profundo de mi ser, con toda la tranquilidad y sencillez posible. Yo creo que esas palabras alentadoras pues son muy importantes ahorita en estos tiempos, por lo que se habla de las enfermedades, sobre todo lo que está pasando allá en China y en parte del mundo. Hay esperanzas, y sobre todo pues la información que lo dices pues desde el corazón. Yo creo que también te han compartido información pues nuestros hermanos del cosmos, y pues hay mucha esperanza. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Aprovechando ya las últimas palabras de despedida pues a los amigos, que es el momento en el cual el ser humano, el ADN es el libro de la historia de la vida. Es el momento en que el ser humano ya puede conocer su historia, su hoja de ruta, cuáles fueron los votos con los que ha venido a encarnar a esta vida, cuáles son los dones que tiene para poder desarrollarse en este planeta Tierra, cuáles son las lecciones de vida que tiene que conocer, y a partir de ahí saber qué curso tiene que seguir, qué cosas importantes, como por ejemplo las vidas anteriores que ha tenido, qué relación tienen ahora, qué aprendió de esas vidas y por qué le sirve eso ahora, de dónde vienen determinadas habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes, por qué la relación que tienen ahora con papá, mamá, esposo, hijos, de dónde vienen, por qué se vuelven a encontrar. Y lo más importante, ¿no? Conocer qué habilidades, qué capacidades, qué destrezas tienen para esta vida. Todo eso lo hacemos en lecturas que son de tipo personalizado y que los vamos a hacer también cuando estemos en México. Así que desde mi corazón va un gran abrazo súper energético de amor incondicional, y que Dios nos siga acompañando. Pues muchas gracias, señor Roberto Vargas, por haber estado en el canal, y sobre todo pues que viene a dar información y a los talleres para nosotros poder avanzar más en este plano espiritual, en este plano pues terrenal también. Y pues solamente nos queda más que agradecerle, y no se les olvide compartir estos videos, darle manita arriba, y sobre todo pues también suscribirse al canal, darle a la campanita para que les lleguen más videos, que estaré subiendo frecuentemente más videos relacionados con el tema de los talleres ahorita que va a haber aquí en México. Y pues nuevamente, señor Roberto, muchas gracias. En otra ocasión lo estaremos teniendo aquí en el canal, que es su canal, para compartir más información. Muchas gracias. Excelente, nos vemos hasta la próxima.